bien, como lo habíamos anticipado, estamos con el canciller Carlos Raúl Morales, entrevista en directo esta noche aquí en Noti7 para llevarles a ustedes un tema que es trascendente e importante entender. Primero que nada, canciller, qué bueno tenerlo aquí en Noti7, es un gusto y un honor. Un honor para mí, Luis, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, se habla hoy día, canciller, de este diferendo territorial entre Guatemala y Belice que ha encontrado una aprobación en el Congreso de la República para que se realice una consulta popular. ¿En qué consiste realmente este diferendo? ¿Se puede, en términos generales, recuperar algo de Belice que se declaran independientes? Gracias, Luis, por este espacio, porque nos permite brevemente explicarle a nuestra población, a los guatemaltecos, en qué consiste. Cuando Guatemala obtiene su independencia en 1821 de España, nosotros ya teníamos en ese territorio la usurpación de los ingleses. Ya los ingleses estaban en ese territorio y a través del tiempo hemos tratado de venir resolviendo este tema por diversas instancias. En 1859, por ejemplo, Guatemala y Reino Unido firmamos un tratado. Lamentablemente los británicos nunca cumplieron la cláusula de compensación y Guatemala 85 años más tarde lo declara inválido. En 1981 los ingleses vinieron a Guatemala a decirnos que querían darle la independencia a Belice y que a cambio nos iban a dar Toledo. Guatemala en ese momento estaba en la posición de o todo o nada, lo rechaza y la respuesta de los ingleses 6 meses más tarde fue darle la independencia a Belice. En 1991 Guatemala da un paso importante y reconoce a Belice como un país independiente. Un país, para que exista, Luis, necesita 3 elementos: población, gobierno, territorio. Guatemala en el año 91 reconoce a la población beliceña como población beliceña, al gobierno de Belice como el gobierno de esa población beliceña, pero le dice: el territorio que tú ocupas, yo tengo derechos porque ese territorio yo lo heredé de España. Por lo tanto, en ese momento se entabla el diferendo territorial, insular y marítimo. Y para solucionar ese diferendo, el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias nos da 3 vías, que es la vía directa, que ya la agotamos, que es la Corte Permanente de Arbitraje, que en nuestro caso no nos sirve porque nadie nos garantiza que la sentencia pueda cumplirse, y nos queda la Corte Internacional de Justicia, que es la única que nos va a poder solucionar este diferendo. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia y cómo vamos a llegar a ese proceso? La Corte Internacional de Justicia porque es un tribunal de Naciones Unidas creado específicamente para solucionar este tipo de diferendos entre países, diferendos de carácter territorial. Sin embargo, la Corte, que es un tribunal serio, es un tribunal de Naciones Unidas que fue creada específicamente con ese propósito, pues es una Corte seria que requiere que los estados que sometan diferendos de este tipo a la Corte, pues que los estados acepten la sentencia. La Constitución Política de Guatemala nos ordena hacer una consulta popular para pedirle la aprobación al pueblo respecto a una resolución definitiva con el diferendo con Belice, y la legislación también beliceña le exige a Belice un referéndum, una consulta popular. Esta es la razón por la cual, previo a pedirle a la Corte Internacional de Justicia que resuelva, que conozca y resuelva este caso para siempre, ambos países tenemos que hacer una consulta popular. ¿Cuáles son los beneficios para Guatemala de resolver? Pero no es una obligación que impone la Corte Internacional de Justicia la realización o el registro del referéndum. La Corte Internacional de Justicia lo que requiere es la seriedad y el compromiso de los estados de cumplir la sentencia, porque la sentencia va a ser definitiva. Una vez sea dictada, no puede decir un estado: a mí no me conviene, yo no la acepto. Por lo tanto, no es apelable. No es apelable, es definitiva y es para siempre, y por eso es que queremos resolver este diferendo con Belice. ¿Por qué razón, Luis? Los beneficios son muchísimos para Guatemala. Vea, el hecho de tener este diferendo con Belice, primero nos ha generado muchas muertes de campesinos en la zona de adyacencia. La población guatemalteca va en crecimiento. Alguien se dirá: pero antes no pasaba porque no teníamos tan poblado el Petén. Incluso hoy la ribera del río Sarstún cada vez está más poblada por guatemaltecos, y en la medida que tengamos más presión demográfica vamos a tener más incidentes, y lo que queremos es evitar la muerte de otro guatemalteco o de un beliceño incluso, porque también han fallecido policías beliceños. Con una muerte que evitemos, creo que podemos darnos ya por satisfecho. Yo no quiero
quiero ver más sangre derramada de guatemaltecos. Luego, otro beneficio importante es el desarrollo de nuestro querido Petén, el desarrollo de Izabal. Mucho del subdesarrollo del Petén se debe precisamente a la no resolución de este diferendo que mantenemos con Belice. Hay desconfianza y es normal. Los beliceños pues obviamente no creen en Petén, no creen en Guatemala y no ha permitido crear una estrategia de desarrollo, de inversiones, de comercio. Los vecinos de Melchor de Mencos, por ejemplo, que nos escuchan, se ven beneficiados del comercio que trae todos los fines de semana a los beliceños a Melchor de Mencos. Nos quejamos de que Tikal solo recibe 250,000 turistas al año, cuando en Belice están recibiendo más de 2,5 millones de turistas que muy bien podrían venir a Tikal. Hay mucho tema económico que podríamos sacarle mucha ventaja, Luis, que lamentablemente no lo hemos hecho. Es decir, que se afinarían las relaciones bilaterales entre Guatemala y Belice. Claro, lo que pasa es que una vez dirimido el diferendo, porque Guatemala cree tener derechos territoriales, insulares y marítimos, una vez la Corte define a qué tiene derecho Guatemala y a qué no tiene derecho, va a establecer una frontera, va a terminar para siempre el diferendo territorial. Y obviamente, actualmente no hay una frontera, como la tenemos con México, como la tenemos con Honduras, como la tenemos con Salvador. Lo que hay es bosque, montaña, ríos, y los campesinos no saben exactamente dónde queda esa frontera. No hay una certeza jurídica de dónde queda esa frontera y no la podemos acordar porque primero la Corte tiene que decidir a qué tiene derecho Guatemala y a qué no tiene derecho Guatemala. Por lo tanto, tenemos que ir necesariamente a la Corte y una vez establecida esa frontera entre los dos países, lo que nos queda es establecer esa relación de armonía, esa relación de amistad, ese comercio, esa cooperación y sobre todo esa cooperación económica en donde el Petén y Belice se van a ver directamente beneficiados al solucionar este diferendo. Exactamente o aproximadamente, por lo que escucho, ¿qué pide Guatemala? Guatemala lo que pide es que la Corte Internacional de Justicia conozca precisamente los derechos que Guatemala cree tener y que la Corte, en base, por supuesto, a la evidencia, a las pruebas que ya en el proceso correspondiente en la Corte se llevará, histórico, ¿no? Pues obviamente pueda determinar a qué tiene derecho Guatemala. Estamos hablando de nuestra salida al mar, básicamente. No estamos hablando de salida al mar. La salida al mar está garantizada desde hace muchos años. No tenemos ningún problema con salir al mar. Estamos hablando de derechos territoriales continentales, insulares y marítimos. ¿Un aproximado de una cantidad de terreno? Yo no prefiero hablar de una cantidad de terreno. Yo creo que cada momento llegará y cuando lleguemos a la Corte, obviamente, ahí aportaremos las pruebas correspondientes. Creo que no es prudente hablar de cuánto Guatemala reclama. Lo importante saber es que tenemos derechos y que en el peor de los casos esos derechos podrán ser incluso de carácter económico. Canciller, ambos países tenemos que pasar por una consulta popular para que esto se realice. ¿Cómo debemos votar los guatemaltecos? Precisamente la pregunta que se le hará a los guatemaltecos y a los beliceños, porque en Belice también habrá una consulta cuando el gobierno de Belice así lo determine, es si el guatemalteco está de acuerdo, si el ciudadano está de acuerdo en que sea la Corte Internacional de Justicia la que conozca y resuelva para siempre cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice, en contra de territorio continental, insular y marítimo. Y una vez resueltos esos derechos, que establezca la Corte Internacional de Justicia una frontera entre ambos países. Por supuesto que necesitamos la aprobación del pueblo guatemalteco, necesitamos que voten sí para poder someter este tema a la Corte Internacional de Justicia. Y de nuevo, tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos peteneros. Todos los guatemaltecos, el problema de Belice es un problema de toda Guatemala y todos los guatemaltecos tenemos que ser solidarios en este tema, en tratar de entender lo que sufren los campesinos en la zona de adyacencia, la no certeza jurídica de dónde termina Guatemala, de dónde comienza Belice y todos los problemas que conlleva, por supuesto, de carácter social y también de carácter de seguridad, porque acá hay otro elemento importante. El hecho de tener ese diferendo no genera confianza entre las autoridades de ambos países y al no haber confianza, las fuerzas de seguridad han tenido problemas en el terreno, por ejemplo, y no hay una coordinación en la lucha contra el narcotráfico o al menos una coordinación adecuada. Entonces son muchos los millones de dólares que hemos venido perdiendo por no resolver este diferendo y por supuesto, ni hablar de las vidas de nuestros guatemaltecos que las han perdido precisamente por este diferendo. ¿Ambas naciones tienen que decir sí para que la Corte conozca el caso? Ambos países tenemos que decir sí. Como dije, la Corte Internacional de Justicia es la única corte en el universo
que nos va a poder resolver este diferendo. Por lo tanto, el compromiso de ambos gobiernos establecido en el año 2008, en el acuerdo especial firmado en Washington por ambos cancilleres, canciller Haroldo Rodas y el canciller Wilfred Arrington, existe el compromiso de explicarle a su población, de convencer a su población por qué tenemos que llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia. Porque queremos vivir en paz, porque queremos ser buenos vecinos, porque queremos tener una relación armoniosa de mutuo provecho en tema de turismo, en tema económico, y no la vamos a poder relacionar, Luis, si no tenemos este diferendo pues resuelto. Y la única forma de resolverlo es en la Corte Internacional de Justicia. No ir a la Corte representa más muertes, no ir a la Corte representa más pérdidas económicas, no ir a la Corte significa tener esa herida abierta, que es seguir manteniendo el diferendo. Los beliceños, por supuesto, se sienten amenazados también en cierta manera por ese diferendo por Guatemala, y es por esa la razón por la cual actúan con tanta hostilidad en contra del guatemalteco, cuando deberíamos ser aliados naturales, cuando deberíamos ser vecinos, como lo somos con El Salvador o con Honduras, en donde le sacamos provecho a esa relación bilateral. Por lo tanto, esperamos que también ellos resuelvan que sí, para que se vaya a la Corte. Canciller, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siento que este va a ser un tema que se va a poner en agenda, que va a haber que entender, discutir más, sobre todo que lo hagamos propio los guatemaltecos, por lo que explicaba usted de adherirnos a las necesidades que hoy tienen nuestros hermanos peteneros, que al final es un tema que pues quienes hemos estado en este proceso, pues los que tenemos más, menos años, siempre hemos oído mucho de Belice, hay muchos mitos y demás, así que habrá mucho que seguir abordando. Gracias por haber venido hoy a Noticiete aquí en vivo en directo. A ustedes por el espacio, Luis, y de agradecidos para poder explicarle a la población guatemalteca en qué consiste este diferendo y cómo resolverlo. Muchas gracias. Gracias, el canciller Carlos Raúl Morales, en esta interesante entrevista en directo aquí en Noticiete. Nos vamos a una pausa, todavía tenemos más información, los deportes, las noticias internacionales y más de esta emisión dominical.